La distancia d recorrida por un tren depende del número de vueltas n que da cada rueda de la locomotora. Apartado A. Escribe la fórmula que permite obtener la d, conocido n, sabiendo que el diámetro de las ruedas de la locomotora es de 78 centímetros. B. Dibuja la gráfica. C. ¿Qué distancia habrá recorrido el tren cuando la rueda haya dado 1000 vueltas? Toma como valor de pi el número 3,14. D. ¿Cuántas vueltas habrá dado la rueda al cabo de 7 kilómetros? Empezamos como siempre definiendo la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente esta vez va a ser la n, número de vueltas que da la rueda de la locomotora. Y la variable dependiente, que normalmente ponemos i, pero esta vez vamos a poner d, es la distancia recorrida por el tren. Vamos a medir la distancia en metros. Podría ser kilómetros, podría ser centímetros, hemos elegido metros. El diámetro de la rueda del tren es de 78 centímetros. Luego el radio de la rueda del tren es la mitad. El radio, lo escribo aquí, es de 0,39 metros. Lo he pasado a metros porque la distancia recorrida la voy a medir en metros. Debe recordar que en una circunferencia de radio r, la longitud de la circunferencia es igual a 2πr. Piensa que la longitud de la circunferencia es lo que recorre el tren cuando da una vuelta a la rueda. Hallemos entonces la longitud de la circunferencia, 2pi por el radio, que es 0,39, es decir, 0,78 por pi son los metros que recorre en cada vuelta. Voy a hacer esta multiplicación, voy a considerar pi 3,14 como propone más adelante, para que lo entendáis mejor. Mirad, cada vuelta que da la rueda, el tren avanza 2,4492 metros. Busquemos entonces la relación que hay entre la n, número de vueltas que da la rueda, con la d, la distancia que recorre el tren. Bien, cuando da una vuelta, recorre 2,4492 metros. Cuando da dos vueltas, pues multiplicaré este número por 2, claro. Cuando da 100 vueltas, pues multiplicaré este número por 100. Creo que ya estáis viendo lo que es importante, y es que si da n vueltas, en lugar de x voy a poner n, ¿cuántos metros recorrerá? Pues multiplicaré 2,4492 por n, claro. Ya he encontrado lo que quería. Quería dejar la distancia que recorre el tren en función del número de vueltas que da la rueda. Pues esta es la relación. La d es igual a 2,4492 por n. Como veis, es una función lineal con ordenada en origen 0 y pendiente 2,4492. Es realmente una función de proporcionalidad. Recuerda que solamente en este tipo de funciones pues podemos utilizar reglas de 3 directa, como estudiasteis en el tema de aritmética, ya que observa que cuando duplicamos el número de vueltas, pues duplicamos las distancias, es decir, si multiplicamos el número de vueltas por k, la distancia se multiplica por k, pero prefiero que lo veáis ahora así, como una función. Por cierto, normalmente se escribe así, d de n, indicando que la variable independiente es n, y luego, ya que aparece el número pi, se suele dejar en función del número pi también, 0,78 por pi por n. Es lo mismo, quizá mejor expresado. Pues vamos a hacer la gráfica de esta función. Siempre me gusta aclarar qué es la x, qué es la y. Bueno, ahora la x la llamo n, y es el número de vueltas de la rueda. Y la y es la distancia recorrida por el tren en metros. Como veis, he elegido una escala muy pequeña porque he leído el resto de apartados y veo que necesito esta escala. Aquí tengo los números muy pequeños, la verdad. Por ejemplo, cuando la n es 0, no lo he puesto aquí, pero habrá recorrido 0 metros. Claro, si no hay ninguna vuelta, 0. Claro, y es que es una función de proporcionalidad, y cuando la n es 0, pues la d es 0. Cuando la n es 100, tengo el valor, es 244,92. Cuando la n es 100, 244 más o menos puede estar por aquí. Observa que en el apartado C me dicen qué distancia habrá recorrido el tren cuando la rueda haya dado 1000 vueltas. Me están pidiendo la imagen de 1000. Bueno, pues cambio la n por 1000, multiplico 2,4492 por 1000 y me da 2449,92
20,2 metros. Ya tengo otro punto. La imagen de 1000 es 2400, es decir, aquí están 1000, 2449, puede estar por aquí. Tengo ya 3 puntos, ya me atrevo a hacer la recta mejor. Es esta recta que estoy trazando. Voy a dar alguna imagen más para no perderme. Por ejemplo, cuando la rueda da 2000 vueltas, ¿cuántos metros recorrerá? Pues cambio la n por 2000, será el doble de este número, claro. 4898,4 metros. Sitúo ese punto, 2000 para la X, para la N, y para la D, 4800, entre 4500 y 5000, por aquí más o menos. Bueno, pues ahora prolongo. Esta es la recta que me da la distancia en función del número de vueltas que da la rueda. Apartado C. Bueno, ya lo he contestado y es la distancia que recorre el tren cuando ha dado 1000 vueltas la rueda. Es la imagen de 1000 y veo que recorre 2449,2 metros. Pero el apartado D me gusta mucho. Dice ¿cuántas vueltas habrá dado la rueda al cabo de 7 kilómetros? Es decir, 7000 metros. Me están pidiendo lo siguiente. Cuando la D es 7000 metros, ¿qué vale la N? Esta es la pregunta. Gráficamente tiene esta interpretación. Cuando la D es 7000 metros, ¿qué vale la N? Pues tendría que ir a la gráfica, a ver, cortaría por aquí. No sé, claro, la gráfica no lo he hecho perfecta. Estará alrededor de 2800 vueltas, pero no sé exactamente cuál es. Para eso planteamos la ecuación. Quiero que este número valga 7000. Pues 2000,4492 n lo igualo 7000. De aquí despejo la n y averiguaré cuál es la n que hace que la distancia sea 7000. Operamos y nos da 2858 y pico, me sale 0,7 vueltas. Prácticamente 2858 vueltas, un poquito más para que sea exactamente 7000 metros. Esta es la solución. Observa que gráficamente puede ser, ¿no? 2858 están por aquí. Esta n tiene como imagen 7000. El ejercicio está terminado, pero quiero comentar o volver a comentar lo que he dicho antes. Mirad, al ser la función de n una función de proporcionalidad, la relación entre d y n es proporcional directa y podemos aplicar la regla de 3 directa. Pero insisto, porque es una función de proporcionalidad, es decir, de la forma mx, ¿no? Es decir, es una recta y pasa por el 0, 0. Si no fuera así, no podemos aplicar la regla de 3. Este ejercicio entonces lo podríamos haber razonado así. Si en una vuelta recorre 2,4492 metros, en 1000 vueltas, x, y haber contestado el apartado C aplicando una regla de 3 directa. Recuerda la fórmula, este por este partido de este. Nos va a quedar 1000 por 2,4492 partido de 1, que nos da lo mismo, claro, 2449,2 metros. Y el apartado D también lo podríamos haber hecho con una regla de 3 directa. Si una vuelta son 2,4492 metros, 7000 metros, ¿cuántas vueltas son? Aplico la regla de 3 directa, la fórmula me dice que es 7000 por 1 dividido de 2,4492. En definitiva, dividimos 7000 entre 2,4492, que es exactamente la misma división que hemos hecho aquí, y nos da 2858,07 vueltas, igual que antes. Pero vuelvo a repetir, todo es porque es una función de proporcionalidad. Podemos aplicar entonces la regla de 3 directa, pero en multitud de ocasiones la función que relaciona las dos variables no es una función de proporcionalidad. Igual es una función lineal que no pasa por el origen, igual es una función cuadrática o cualquier otra función. Muchos de vosotros tenéis la costumbre de pensar que la relación que hay entre dos magnitudes siempre es proporcional y aplicáis la regla de 3 directa. Bueno, es un error gravísimo que quería corregir explicando esto. El problema está resuelto.